Continuamos con el ejercicio 79 sobre ecuaciones exponenciales. Acá hay mucha variedad de ecuaciones, algunas más fáciles, otras más complicadas, algunas que requieren cambio de variable, algunas que requieren sí o sí la aplicación del logaritmo. Hay mucha variedad y bueno, vamos a resolverlas a todas para estar preparados para cualquier ecuación que nos toque en el momento del examen. Vamos a empezar con la primera, que bueno, estuve haciendo algunas cositas acá, pero a ver. Tenemos esta situación, 4, lo voy a escribir acá para que se vea un poco mejor, elevado a x dividido 6. Esto es igual a 2. Entonces, resolver esta ecuación implica despejar x, pero yo no puedo pasar el 4 o pasar 6 al otro miembro en este momento. Lo que tenemos que hacer, en términos generales, en la mayoría de las ecuaciones exponenciales, es igualar las bases que tengamos de las potencias que tengamos. Porque acá tenemos esta potencia, acá tenemos se podría decir que tenemos una potencia, tenemos 2 elevado a 1, pero acá tengo 4 elevado a x dividido 6, es distinta, tienen base distinta. Ahora, la cuestión acá, una de las maneras de hacerlo, es transformar este número 4, escribiéndolo como 2 elevado a algo, o escribiéndolo como una potencia de 2. De hecho, sabemos que 2 elevado al cubo es 8, y que, por ejemplo, 2 elevado al cuadrado es 4. Por lo tanto, en vez de escribir 4, vamos a escribir 2 elevado al cuadrado, que es lo mismo. Colocando en vez de este 4 el 2 elevado al cuadrado y luego elevado a x sobre 6, vemos que las bases se van pareciendo. Digo se van pareciendo porque de un lado tenemos base 2, mientras que en el otro tenemos base 2 al cuadrado, que no es exactamente lo mismo. Como digo, por ahora se van pareciendo. Lo que podemos hacer acá es que estos dos exponentes se pueden multiplicar gracias a una propiedad, la propiedad de potencia de una potencia. Si tenemos una potencia elevada a otro exponente, o sea, una potencia de otra potencia, podemos multiplicar los exponentes. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a escribir la base 2, pero elevado a 2 multiplicado por x sobre 6. Esto es igual a 2. Y es ahora en este momento en el que las bases son iguales. Base 2, base 2. Mientras que acá tenemos este exponente, pero en el otro lado de la igualdad tenemos exponente 1. Por lo tanto, vamos a decir lo siguiente. Si en esta igualdad las bases son iguales, entonces los exponentes deben ser iguales. Vamos a poner, como en esta igualdad las bases son iguales, entonces los exponentes deben ser iguales. O sea, vamos a separarlo. Las bases, obviamente, lo que está ahí, eh, el 2 son las bases. Estamos hablando de una igualdad. Y como las bases son iguales, entonces los exponentes tienen que ser iguales. O sea, este exponente que está acá, que es 2 por x sobre 6, debe ser igual a 1. Y de esa manera transformamos una ecuación que era exponencial, ya que la incógnita estaba en el exponente, en una ecuación lineal. Puede transformarse en una ecuación lineal, en una cuadrática. Lo importante es que ya en este momento ya no es una ecuación exponencial. Aclaremos una cosa. Esto que estamos haciendo es una de las formas de hacerlo. Porque también se puede aplicar logaritmo. Pero eso lo vamos a ver en ejercicios que vienen más adelante. De momento vamos a continuar despejando ahora sí x. Se puede realizar esta operación, se puede simplificar el 2 y el 6, ya que, bueno, es una multiplicación, se puede simplificar cruzado. Me queda 2 dividido 2 es 1, 6 dividido 2 es 3. Entonces si lo pasamos en limpio nos queda x dividido 3 es igual a 1. Y ahora para terminar de despejar x, tomamos el número 3, que está dividiendo y lo pasamos al otro miembro multiplicando. 1 multiplicado por 3, nos queda que x finalmente es 3. Resultado de nuestra ecuación. Repetimos, esta es una de las maneras de hacerlo, porque una manera alternativa se puede lograr aplicando logaritmo. ¿Qué se puede hacer? Bueno, justamente aplicar logaritmo en ambos miembros, ya que hay una propiedad del logaritmo que permite bajar el exponente. Ahora bien, si aplicamos logaritmo en un lado de la igualdad, también lo aplicamos del otro lado de la igualdad. Y acá preferentemente vamos a elegir la base del logaritmo. Puede ser logaritmo en base 2. ¿Y eso para qué lo hacemos? Bueno, habíamos dicho que aplicábamos el logaritmo para poder emplear esa propiedad que me permite tomar el exponente que está afectando al llamado argumento del logaritmo y lo escribimos multiplicando al logaritmo. X sobre 6 multiplicado por el logaritmo en base 2 de 4. Mientras que en el otro miembro aún sigue el logaritmo en base 2 de 2.
Y esta es una manera de pasar de una ecuación que era exponencial a una ecuación que ya no es exponencial porque no está la incógnita en el exponente. ¿Qué hacemos para seguir resolviendo? Bueno, resolvemos cada una de estas operaciones. Recordemos que calcular el logaritmo en base 2 de 2 implica pensar en lo siguiente. Este número 2, ¿a qué exponente hay que elevarlo para que me quede 2? Bueno, a ese 2 hay que elevarlo a la 1. Por lo tanto, el resultado de esta cuenta es 1. Mientras que por otro lado tenemos este logaritmo, que lo resolvemos pensando en lo siguiente. La base 2, elevada a qué número, nos da como resultado 4. Y bueno, resulta que 2 elevado al cuadrado es 4. Por lo tanto, acá el resultado es 2. Mientras tanto, todavía tenemos este número que está multiplicando y como vemos, en este momento es la misma situación que teníamos por acá. Se resuelve de la misma forma. Siempre que podamos, en este caso vamos a resolverlo con esto de igualar las bases, pero tengamos en cuenta que se puede resolver aplicando, muchas de ellas se pueden resolver aplicando logaritmos. Como decía al principio, no hay un método específico para todas las ecuaciones exponenciales, sino que depende de cada situación. Vamos a pasar con el ejercicio B, en donde, bueno, por suerte acá tenemos un 6 y un 36 que tienen una relación, son potencias de la misma base, ya que sabemos que 6 elevado a 1 es 6 y sabemos que 6 elevado al cuadrado es 36. Por lo tanto, en vez de escribir 36, vamos a escribir 6 elevado al cuadrado. Mientras tanto, en el otro miembro todavía se mantiene 6 elevado a menos 3 dividido x. Y ahora decíamos lo siguiente, como tenemos una igualdad y las bases son iguales, como tenemos una igualdad de bases iguales, entonces sus exponentes deben ser iguales. Esto lo podemos decir porque las bases son iguales. Si los exponentes fueran iguales, no podríamos siempre decir que si los exponentes son iguales, las bases son iguales. Por ejemplo, solamente a modo de ejemplo, menos 3 al cuadrado da 9 y 3 al cuadrado también. O sea, si los exponentes son iguales, eso no implica que las bases tengan que ser iguales. Ahora, si las bases son iguales, entonces sí, forzosamente, los exponentes tienen que ser iguales. Como acá, como la base es 6, entonces el exponente menos 3 dividido x debe ser igual a 2. Y pasamos de una ecuación que es exponencial a una ecuación que ya no es exponencial. Bueno, una manera de resolver esta nueva ecuación es tomar esta x que está dividiendo y la pasamos al otro miembro multiplicando. Mientras tanto, acá nos queda menos 3. Y ahora, para terminar de despejar la x, tomamos el 2 que está multiplicando y lo pasamos dividiendo. Como decíamos, todas las ecuaciones son distintas entre sí. Cada una de estas nos va a proporcionar algo nuevo y necesario para que lo tengamos en nuestro repertorio de ecuaciones para resolver. Tengamos en cuenta que no se puede pasar multiplicando el 3, porque el 3 no está dividiendo, la x está dividiendo. Este es el único camino a seguir a partir de este lugar. Y al igual que en el ejercicio anterior, esto también se podía resolver aplicando logaritmo en base 6 en ambos miembros. O sea, si teníamos esta situación inicial, lo que se podía hacer es aplicar logaritmo en base 6 en este miembro y se podía hacer lo mismo, o se debe hacer lo mismo en el otro miembro, y esto nos va a llevar a la misma solución. En el tercer ejercicio tenemos situación similar a las anteriores, tenemos el 49, tenemos el 7, y bueno, sabemos que 7 al cuadrado es 49. Por lo tanto, vamos a reemplazar el 49 por 7 al cuadrado, y eso está elevado a 1 sobre x. Esto es igual a 7 elevado a 1, ¿sí? Recordemos que acá hay un 1. Y de momento las bases se van pareciendo porque tenemos 7 al cuadrado y 7 a la 1. O sea, son parecidos pero no son idénticos aún. Pero lo podemos arreglar fácilmente multiplicando estos exponentes, usando esa propiedad de que la potencia de una potencia me permite multiplicar esos exponentes. Entonces dejamos el 7, pero elevado a 2 por 1 sobre x. Esto es igual a 7 elevado a 1. Y ahora en este momento me lo voy a copiar de allá atrás. Como tenemos una igualdad de bases iguales, entonces sus exponentes deben ser iguales. Por lo tanto, este exponente 2 por 1 sobre x debe ser igual a 1. Resolviendo esto, teniendo en cuenta que esto tiene denominador 1 y realizando la multiplicación de fracciones, tenemos
2 por 1 es 2, 1 por x es una x. Y ahora seguimos resolviendo. A golpe de vista ya podemos adivinar, entre comillas, qué número tiene que estar acá. Ya que 2 dividido ¿cuánto es 1? Bueno, va a tener que ser forzosamente 2 dividido 2. Pero bueno, para resolverlo paso a paso, lo que podemos hacer es tomar esta x que está dividiendo y la pasamos al otro miembro multiplicando. 1 multiplicado por x es igual a 2. Y este 1 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. 2 dividido 1, eso nos da como resultado 2. El resultado de la ecuación C. Continuando con la ecuación D, podemos ver que el 32 y 128 son bases claramente distintas, que tienen que ver con el número 2, ya que 2 elevado al cubo es 8, 2 elevado a la cuarta es 16, 2 elevado a la quinta es 32, efectivamente. Esto nos interesa, en breve lo vamos a utilizar. También sabemos que 2 elevado a la sexta es 64, 2 elevado a la séptima es 128 y acá hay 128. Ahora, es una fracción, es 1 sobre 128. Entonces, si 2 a la séptima es 128, 2 elevado a menos 7 justamente es un 128avo. Recordemos que el exponente negativo lo que fuerza es que se invierta la fracción. Si 2 a la séptima es 128, 2 elevado a menos 7 implica invertir esta fracción. Esto es 128 enteros, por lo tanto al invertirlo nos queda un 128avo. Entonces justamente ahí tenemos las potencias a las que vamos a transformar el 32 y el 128. En vez de escribir 32 vamos a escribir 2 elevado a la quinta. Esto está todavía elevado a x. Y en vez de escribir 128 vamos a escribir 2 elevado a menos 7. Siempre con el objetivo, o la mayoría de las veces con el objetivo de llegar a la misma base. Todavía las bases no son iguales, porque acá tenemos 2 a la quinta y acá tenemos 2 a la menos 7, o 2 podríamos decir con exponente menos 7. Y entonces lo que vamos a hacer acá es, al igual que en los ejercicios anteriores, vamos a multiplicar estos exponentes gracias a su propiedad. Vamos a escribir por lo tanto 2 elevado a 5x, esto es igual a 2 elevado a menos 7. Y ahora lo de siempre, vamos a escribir esto que teníamos por acá, que ahora que veo estaba mal escrito, porque tenemos, como tenemos igualdad de bases iguales, o sea, de potencias de bases iguales sería lo correcto, entonces sus exponentes deben ser iguales, o también son iguales, por lo tanto el exponente 5x es igual al exponente menos 7. Y lo que hacemos acá es despejar x tomando el 5 que está multiplicando y lo pasamos dividiendo. Menos 7 dividido 5. Vamos a escribir el número decimal o escribir menos 7 quintos. O bien realizamos en la calculadora 7 dividido 5, que nos da como resultado 1, algo. 7 dividido 5 nos da como resultado 1,4. Por lo tanto podemos escribir que x es igual a menos 1,4. Ambas son opciones correctas, formas correctas de escribir la respuesta. En el ejercicio siguiente ya tenemos esta situación que se empieza a complicar un poquito porque tenemos 3 cuartos y acá un número mixto, 51 y medio sería, 51 y un medio. Yo lo que haría es transformar este número mixto en un número fraccionario, en una fracción impropia. Una manera de hacerlo es pensando que 51, un medio, quiere decir 51 enteros más un medio. O sea, esto es 51 más un medio. Una de las maneras de resolverlo, hay un montón de maneras de resolver esta situación. Una forma es multiplicando y luego se lo sumamos. Le sumamos este número. Eso para encontrar el numerador. Podemos hacer 51 por 2, que es 102, y 102 más 1, 103 medios. Recordemos que esta es una manera de hacerlo. Muchos los que hacen es desde acá, desde este lugar, multiplican directamente y le suman 1 para obtener el numerador. Y el denominador lo dejan igual. De una forma u otra, llegamos a que 51 y un medio equivale a 103 medios. Acá tenemos todavía 3 cuartos elevado a x. Como habíamos comentado,
Una de las maneras de resolver ecuaciones exponenciales es intentando igualar las bases, cuestión que acá es un poco más difícil, porque acá tenemos 3 cuartos y ninguna potencia de 3 cuartos, ninguna potencia natural o entera de 3 cuartos nos queda 103 medios. Entonces lo que vamos a hacer acá es justamente aplicar el logaritmo, que es lo que habíamos hecho en el ejercicio 1 como ejemplo. Vamos a aplicar un logaritmo, ahora vemos con qué base, pero con el objetivo de poder bajar este exponente. Porque si el argumento del logaritmo tiene exponente, lo podemos escribir multiplicando fuera del logaritmo. Por eso es que lo agregamos. Ahora, si lo agregamos en un miembro, debemos agregarlo también en el otro miembro. Y otra condición importante es que sea el mismo logaritmo, con la misma base. Acá podemos poner la base que querramos, puede ser logaritmo en base 10, de hecho. ¿Sí? Que se escribe así, de hecho esto ya es el logaritmo en base 10, o podría haber sido el logaritmo natural en ambos miembros. En este caso, como quiero que nos quede de la forma más sencilla posible, lo conveniente es que el logaritmo tenga la misma base que esta. O sea, base 3 cuartos. Logaritmo en base 3 cuartos de 3 cuartos elevado a x. Esta base también la debo repetir allá por cuestión de la ley uniforme. Lo que agrego de este lado, debo agregarlo también allá. Ahora, procediendo con la propiedad que habíamos mencionado, vamos a tomar este exponente y lo vamos a escribir multiplicando fuera del logaritmo. X multiplicado por el logaritmo en base 3 cuartos de 3 cuartos. Mientras que en el otro miembro tenemos el logaritmo en base 3 cuartos de 103 medios. Esto queda igual. Ahí vamos a ponerlo entre paréntesis mejor. Ahora, justamente, ya que la x no está más en el exponente, habría que tomar este número y pasarlo dividiendo, ya que está multiplicando. Pero antes de pasarlo dividiendo, podemos ver que esta es una operación fácil de resolver. Porque resolver este logaritmo es pensar en lo siguiente. 3 cuartos elevado a qué número nos da como resultado este número 3 cuartos que tenemos acá. Así se resuelve un logaritmo, pensando qué exponente debo colocarle a la base para que el resultado me dé el argumento. Y mirando esta situación, vemos que 3 cuartos elevado a 1 nos da 3 cuartos. Por lo tanto, este logaritmo, esta operación, el logaritmo es una operación, nos da como resultado 1. Esto es igual a 1. Por lo tanto, nos queda x multiplicado por 1, que es x. Y en el otro miembro tenemos este logaritmo, que lo vamos a dejar igual de momento. Y este es el resultado exacto. Podemos hacer esta operación con calculadora y obtener, justamente una aproximación. Pero este es el resultado exacto, por eso pusimos igual. Ahora, si quiero obtener una aproximación de x es más o menos qué número, aproximadamente qué número, bueno, hacemos esta operación. Eso depende de la calculadora. En algunas calculadoras podemos escribir directamente esa operación, como por ejemplo acá, logaritmo en base 3 cuartos de 103, logaritmo en base 3 cuartos de, toco la flechita, 103 medios, y me da la respuesta, menos 13,70 aproximadamente, menos 13,7 aproximadamente. O bien, hacemos lo siguiente. Aplicamos una propiedad llamada propiedad del cambio de base, que dice lo siguiente: para poder resolver este logaritmo, podemos hacer un nuevo logaritmo de 103 medios, con una nueva base, ahora vamos a elegir la base, dividido el logaritmo de la base, logaritmo de 3 cuartos. Puede ser logaritmo decimal, que lo tiene la calculadora, o logaritmo neperiano, o logaritmo natural, que es este que tenemos acá. Podemos aplicar el logaritmo natural. Esta es una manera de calcular este logaritmo con una calculadora, perdón, ahí lo había tapado, la manera de calcular este logaritmo con una calculadora que no tenga logaritmo, que no tenga para elegir la base del logaritmo. Por lo tanto, si queremos hacer esta operación que tenemos acá, podemos hacerla de esta manera. Logaritmo natural de 103 medios dividido el logaritmo natural de 3 cuartos. Y esto nos da como resultado el mismo número que habíamos obtenido anteriormente. Menos 13,7 era un número con más cifras decimales. Nosotros lo habíamos recortado, lo habíamos aproximado a esta cantidad de cifras decimales. Las dos son correctas.
siempre y cuando escribamos aproximado. Ahora, si ponemos que x es igual, decimos esto, que x es igual a menos 13,7, bueno, esto no es correcto, porque no es este número, es un número muy parecido, pero no exactamente este. Vamos con el ejemplo siguiente, en donde tenemos 10 elevado a un exponente, elevado al mismo tiempo a otro exponente, igual a 100. Bueno, la idea en este ejercicio va a ser muy similar a los ejercicios anteriores, igualar las bases. Acá tenemos 10 con dos exponentes, no con dos exponentes, con un exponente y elevado a otra potencia, y vamos a transformar esas dos potencias en una sola, con la propiedad que veníamos utilizando. Estos dos exponentes se pueden multiplicar, por lo tanto vamos a escribir 10, pero elevado a 5 menos x, multiplicado por 6 menos x. Esto es igual a, bueno, 100, pero no me conviene escribir 100, ya que así las bases no son iguales. En vez de escribir 100, vamos a escribir 10 elevado al cuadrado. De esa forma, ahora, en este momento, las bases sí son iguales. Y como tenemos una igualdad de bases iguales, vamos a poder igualar los exponentes. Vamos a copiarlo de acá, creo que lo tenía con color. ¿Dónde era que lo tenía con color? Por acá era. Bueno, no me acuerdo dónde lo tenía con color. Ah, por aquí. Acá. Como en esta igualdad las bases son iguales, entonces los exponentes deben ser iguales. Los exponentes son los que tenemos acá. Todo este exponente debe ser igual a 2. Y eso es lo que vamos a escribir. Vamos a escribir este exponente 5 menos x multiplicado por 6 menos x. Esto es igual a 2. Y de esa manera lo que podemos hacer ahora es resolver esta nueva ecuación que se formó. Recordemos que después de salir, por así decirlo, entre comillas, de la ecuación exponencial, nos puede quedar una ecuación lineal o racional o cuadrática, como en este caso. Esta es una ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque cuando hagamos la propiedad distributiva va a quedarnos x al cuadrado. Veamos, 5 multiplicado por 6, bueno, 5 por 6 por supuesto, 30. Además, 5 multiplicado por menos x, eso nos queda menos 5x. Y para continuar podemos realizar menos x multiplicado por 6, esto es menos 6x. Y también, y por último, menos x multiplicado por menos x. Eso nos da como resultado más x al cuadrado. Esto es igual a 2. Ahí tenemos entonces hemos aplicado la propiedad distributiva y llegamos, como habíamos dicho, a una ecuación que es cuadrática. Acá no podemos despejar la x normalmente como lo veníamos haciendo en los ejercicios anteriores. Acá lo que tenemos que hacer es igualar la función o la ecuación a 0. O sea, vamos a ordenarlo. Tenemos x al cuadrado para comenzar. Tenemos menos 5 menos 6. Al realizar esa operación nos queda menos 11x. Y tenemos 30, pero el 2 que está sumando lo vamos a pasar al otro miembro restando. Menos 2. Esto es igual a 0. Igualar a 0 es algo necesario en las ecuaciones cuadráticas. Esto no es algo particular de las ecuaciones exponenciales, porque como decíamos, una vez que igualamos las bases, lo que queda depende de cada ejercicio. Por lo tanto, lo que hacemos es, 30 menos 2, que es 28, por supuesto. Todo lo demás lo vamos a dejar igual. Y ahora tenemos una ecuación cuadrática que podemos resolver completando cuadrados. Es un método un poco complicado para hacerlo. La manera más fácil desde acá es aplicando la famosa fórmula cuadrática, teniendo en cuenta los coeficientes que tenemos. Coeficiente 1, coeficiente menos 11, coeficiente menos 28. Aplicamos la famosísima fórmula que nos permite obtener la solución 1 y 2 de esta ecuación cuadrática, o sea, la fórmula cuadrática, fórmula resolvente, fórmula de Bhaskara. Diferentes maneras de referirnos a esta expresión, que está dividida, todo dividido por 2 por a. ¿De dónde sacábamos a, b y c? Bueno, recordarán que este número es a, este número es b, b vale menos 11 y el último es c, 28. Esto siempre y cuando hayamos igualado a 0. Si no hemos igualado a 0, no se puede aplicar la fórmula cuadrática. Empecemos a reemplazar. En vez de poner menos b, ponemos menos
el menos 11. Menos 11. Más menos la raíz cuadrada de, y empieza b al cuadrado, o sea, esto al cuadrado. El menos 11 elevado al cuadrado, menos 4 por a, pero a vale 1, o sea, 4 por 1 por c, que vale 28. Y todo esto lo vamos a dividir por 2 por a. Dividido 2 por a, que en este caso 2 por 1. Y continuamos. Vamos a seguir con menos menos 11, que nos queda 11 positivo, más menos la raíz cuadrada de 11 al cuadrado, 121. Menos 4 por 1 por 28. Esto nos da como resultado 4 por 1 por 28, 112. Por lo tanto, vamos a escribir acá 112. Eso dentro de la raíz, mientras que en el denominador tenemos 2 por 1, 2. Y tenemos 121 menos 12, eso es 9, por lo tanto queda 11 más menos la raíz cuadrada de 9 dividido todo por 2. Ahora la raíz cuadrada de 9 es 3, por lo tanto 11 más menos 3 dividido por 2, y esto es lo que vamos a separar, ahora sí, en dos partes. Por un lado 11 más 3 dividido en 2, pero también 11 menos 3 dividido en 2. 11 más 3 es 14 y dividido en 2 nos queda 7. Al mismo tiempo 11 menos 3 es 8, que dividido en 2 es 4. Acá tenemos las dos soluciones en este caso. X vale 7 y también X vale 4. Dos soluciones para esta ecuación que teníamos acá. Una manera de comprobarlo es justamente verificarlo. Por ejemplo, ¿es cierto que x vale 4? Bueno, reemplazamos el 4 acá y acá. Por lo tanto, 10 elevado a 5 menos 4 elevado a 6 menos 4. Esto da 100. O sea, hemos reemplazado, por si no se ve bien, la x la hemos reemplazado por 4. A ver, 5 menos 4 es 1, queda 10 elevado a 1, elevado a 6 menos 4, 2. Y podemos ver a simple vista que esto es 100, ya que 10 elevado a 1 es 10, y ese 10 elevado al cuadrado, 100. Ahora bien, podíamos haber reemplazado el número 4, así como también podemos reemplazar el número 7, porque también teníamos como solución el número 7. Si ese 7 lo reemplazamos en la x, también vamos a llegar a lo mismo. ¿Cómo? Bueno, podemos observarlo de esta forma. 5 menos 7 elevado a 6 menos 7 nos va a dar también 100. A ver, 5 menos 7 es menos 2. Por lo tanto queda 10 elevado a menos 2. Y esto al mismo tiempo elevado a 6 menos 7, que es menos 1. Esto es igual a 100. Menos 2 menos 1, para hacer esta cuenta hay varias formas. Una es aplicar la propiedad, multiplicar los exponentes. Menos 2 por menos 1 es 2 positivo, queda 10 elevado al cuadrado, y 10 elevado al cuadrado es 100. Por lo tanto, este resultado es correcto. Otra manera de hacerlo era lo siguiente. ¿Qué pasa si quiero resolver esta operación? Bueno, una manera de hacerlo es primero resolviendo 10 elevado a menos 2. Esto es 10 al cuadrado 100, pero con el menos se invierte. Nos queda un centésimo. 1 sobre 100 elevado a menos 1. Pero sabemos que elevar a la menos 1 implica invertir la base y nos queda finalmente 100. De una forma u otra llegamos a que esta operación nos da 100 y con eso se verifica o queda verificado este ejercicio. Verificación que se puede hacer en cualquiera de los ejercicios, pero que bueno, lo dejé para este que era algo especial. En videos posteriores vamos a continuar desde el ejercicio G en adelante. Espero que esto les sirva y nos vemos luego.